Ven, sígueme. 2020. Para uso individual y familiar. Capítulo 42. Mormón. Capítulos del 1 al 6. Lección asignada del 26 de octubre al 1 de noviembre de 2020. Titulado Si tan solo pudiera persuadiros a todos a que os arrepintieseis. Al leer Mormón, capítulos del 1 al 6, medite en lo que aprende del ejemplo de Mormón. Registre lo que se siente inspirado a hacer usted. Anote sus impresiones a continuación. El profeta Mormón no nos da una relación completa de la terrible escena de iniquidad y derramamiento de sangre que él presenció entre los nefitas. Pero lo que él registró en Mormón, capítulos del 1 al 6, es suficiente para hacernos recordar cuán bajo pueden caer las personas rectas y justas. En medio de tal iniquidad generalizada, nadie podría culpar a Mormón si él se hubiese sentido cansado o desalentado. No obstante, todo lo que él vio y experimentó, él nunca perdió su fe en la gran misericordia de Dios y su convicción de que el arrepentimiento es la vía para recibirla. Y aunque el pueblo de Mormón rechazó sus fervorosas invitaciones a arrepentirse, él sabía que tenía que persuadir a una audiencia aún mayor. He aquí, él declaró, escribo a todos los extremos de la tierra. En otras palabras, él le escribió a usted, y su mensaje para usted en la actualidad es el mismo mensaje que pudo haber salvado a los nefitas en su día. Creer en el Evangelio de Jesucristo, arrepentirse y prepararse para comparecer ante el tribunal de Cristo. Como subtítulo, ¿puedo vivir en rectitud a pesar de la iniquidad a mi alrededor? Esto es correspondiente a Mormón, capítulo 1, el cual escucharemos a continuación. Y ahora yo, Mormón, hago una relación de las cosas que he visto y oído, y la llamo el Libro de Mormón. Y más o menos en la época en que Amarón ocultó los anales para los fines del Señor, vino a mí, tendría yo unos 10 años de edad, y empezaba a adquirir alguna instrucción en la ciencia de mi pueblo. Y me dijo Amarón, veo que eres un niño sensato y presto para observar. Por lo tanto, cuando tengas unos 24 años de edad, quisiera que recordaras las cosas que hayas observado concernientes a este pueblo. Y cuando llegues a esa edad, ve a la tierra de Antum, a una colina que se llamará Shim, y allí he depositado para los fines del Señor todos los santos grabados concernientes a este pueblo. Y he aquí, tomarás contigo las planchas de Nefi, y las demás las dejarás en el lugar donde se hallan, y sobre las planchas de Nefi grabarás todas las cosas que hayas observado concernientes a este pueblo. Y yo, Mormón, siendo descendiente de Nefi, y el nombre de mi padre era Mormón, recordé las cosas que Amarón me mandó, y sucedió que teniendo yo 11 años de edad, mi padre me llevó a la tierra del sur, sí, hasta la tierra de Zarahemla. Toda la superficie de la tierra había quedado cubierta de edificios, y los habitantes eran casi tan numerosos como las arenas del mar. Y sucedió que en este año empezó a haber una guerra entre los nefitas, que se componían de los nefitas y los jacobitas, y los josefitas y los zoramitas. Y esta guerra fue entre los nefitas y los lamanitas, los lemuelitas y los ismaelitas. Ahora bien, los lamanitas, lemuelitas e ismaelitas se llamaban lamanitas, y los dos partidos eran los nefitas y los lamanitas. Y aconteció que empezó la guerra entre ellos en las fronteras de Zarahemla, junto a las aguas de Sidón. Y sucedió que los nefitas habían reunido un número muy crecido de hombres, que pasaba aún de 30,000, y acaeció que en este mismo año hubo un número de batallas, en las cuales los nefitas derrotaron a los lamanitas y mataron a muchos de ellos. Y ocurrió que los lamanitas abandonaron su propósito, y hubo paz en la tierra.
y duró la paz por el término de unos 4 años, de modo que no hubo efusión de sangre. Pero prevaleció la maldad sobre la faz de toda la tierra, de manera que el Señor retiró a sus amados discípulos, y cesó la obra de milagros y sanidades, debido a la iniquidad del pueblo. Y no hubo dones del Señor, y el Espíritu Santo no descendió sobre ninguno, por causa de su iniquidad e incredulidad. Y habiendo llegado yo a la edad de 15 años, y siendo de carácter algo serio, por tanto, me visitó el Señor, y probé y conocí la bondad de Jesús. E intenté predicar a este pueblo, pero me fue cerrada la boca, y se me prohibió que les predicara, pues he aquí se habían rebelado intencionalmente contra su Dios, y los amados discípulos fueron retirados de la tierra a causa de la iniquidad del pueblo. Mas yo permanecí entre ellos, pero me fue prohibido que les predicara por motivo de la dureza de sus corazones, y debido a la dureza de sus corazones, la tierra fue maldecida por causa de ellos. Y estos ladrones de Gadiantón, que se hallaban entre los lamanitas, infestaban la tierra a tal grado que los habitantes empezaron a ocultar sus tesoros en la tierra, y se hicieron deleznables, porque el Señor había maldecido la tierra, de tal manera que no podían conservarlos ni recuperarlos. Y aconteció que hubo sortilegios y hechicerías y encantamientos, y el poder del maligno se extendió por toda la faz de la tierra, hasta cumplirse todas las palabras de Abinadí, y también de Samuel el lamanita. Comenzando por el primer capítulo de Mormón, usted notará diferencias importantes entre Mormón y las personas a su alrededor. A medida que lea y estudie Mormón capítulo 1, considere el contraste entre los atributos y los deseos de Mormón y los de su pueblo. Fíjese en las consecuencias que tuvo él y las que tuvieron ellos. Un ejemplo de ello se lee en los versículos 14 y 15, los cuales releeremos a continuación. Y no hubo dones del Señor, y el Espíritu Santo no descendió sobre ninguno, por causa de su iniquidad e incredulidad. Y habiendo llegado yo a la edad de 15 años, y siendo de carácter algo serio, por tanto, me visitó el Señor, y probé, y conocí la bondad de Jesús. Medite a continuación. ¿Qué aprende usted de estos versículos que se leyeron en Mormón, capítulo 1, que le inspire a vivir con rectitud en un mundo inicuo? Medite brevemente. Conforme lea y estudie Mormón, los capítulos del 2 al 6, que se verán más adelante en los próximos bloques de lectura, continúe buscando las formas en que Mormón demostró su fe en el Padre Celestial y en Jesucristo, a pesar de las influencias malignas que le rodeaban. Como subtítulo, la tristeza que, según Dios, conduce a cambios verdaderos y perdurables. Esto es correspondiente a Mormón, capítulo 2, los versículos del 10 al 15, los cuales leeremos a continuación. Y sucedió que los nefitas empezaron a arrepentirse de su iniquidad y a llorar, tal como lo había profetizado el profeta Samuel, porque, he aquí, nadie podía conservar lo que era suyo, por motivo de los ladrones, y los bandidos, y los asesinos, y las artes mágicas, y las brujerías que había en la tierra. De modo que empezó a haber quejidos y lamentaciones en toda la tierra, a causa de estas cosas, y con más particularidad entre el pueblo de Nefi. Y sucedió que cuando yo, Mormón, vi sus lamentos, y sus quejidos, y su pesar delante del Señor, mi corazón empezó a regocijarse dentro de mí, conociendo las misericordias y la longanimidad del Señor, suponiendo por tanto que Él sería misericordioso con ellos para que se tornaran de nuevo en un pueblo justo. Pero he aquí, fue en vano este gozo mío, porque su aflicción no era para arrepentimiento, por motivo de la bondad de Dios,
sino que era más bien el pesar de los condenados, porque el Señor no siempre iba a permitirles que hallasen felicidad en el pecado, y no venían a Jesús con corazones quebrantados y espíritus contritos, antes bien maldecían a Dios y deseaban morir, no obstante luchaban con la espada por sus vidas. Y aconteció que mi aflicción nuevamente volvió a mí, y vi que el día de gracia había pasado para ellos, tanto temporal como espiritualmente, porque vi que miles de ellos eran talados en rebelión manifiesta contra su Dios, y amontonados como estiércol sobre la superficie de la tierra. Y así habían pasado 344 años. Cuando Mormón vio a su pueblo afligido, él tuvo esperanzas de que se arrepintieran. Sin embargo, su aflicción no era para arrepentimiento, así como dijo él. No era la clase de tristeza que es según Dios, que conduce a un cambio real. A continuación, leeremos en 2 de Corintios, capítulo 7, los versículos del 8 al 11, que dicen lo siguiente. Porque aunque os contristé con aquella carta, no me pesa aunque entonces me pesó, pues veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me regocijo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de lo cual no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Porque, he aquí, esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios, ¿qué solicitud ha producido en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué gran anhelo? ¿Qué celo? ¿Y qué vindicación? En todos habéis mostrado limpios en el asunto. En lugar de sentir la clase de tristeza que es según Dios, los nefitas sentían la aflicción que es según el mundo. Para entender la diferencia entre la tristeza según Dios y la tristeza según el mundo, usted puede hacer una breve comparativa para notar lo que aprende de Mormón, capítulo 2, los versículos del 10 al 15, que ya leímos en este bloque de lectura, y anotar acerca de estas dos clases de tristezas en una tabla. Usted podría hacer una tabla señalando en uno de los lados las cosas que son de la tristeza según Dios, mientras que del otro lado pudiera comparar las cosas que son de la tristeza según el mundo. Por ejemplo, la tristeza según Dios invita a venir a Jesús, mientras que la tristeza según el mundo le incita a maldecir a Dios. Se le invita a colocar pausa al video y comenzar este ejercicio ahora mismo. Al reflexionar en lo que está aprendiendo usted, medite en cómo puede influir esto en sus esfuerzos por vencer al pecado y llegar a ser más como el Padre Celestial y el Salvador. Medite una última vez en este bloque de lectura. También se recomienda escuchar el discurso "Pueden hacerlo ahora" por el presidente Dieter F. Uchtdorf, en aquel entonces segundo consejero de la primera presidencia de la Iglesia, pronunciado en la Conferencia General de octubre de 2013, el cual escucharemos a continuación. What a beautiful sight that is. Qué hermosa vista, hermanos. Estar entre todos ustedes, poseedores del sacerdocio, en el centro de conferencias y con todos en todo el mundo. Es un gran privilegio ser parte de todos ustedes. Cuando estaba joven, si me caía, levantarme era instantáneo. Sin embargo, a lo largo de los años he llegado a la inquietante conclusión de que las leyes de la física han cambiado.
y no a mi favor. No hace mucho, estaba esquiando con mi nieto de 12 años. Estábamos disfrutando juntos cuando pasé por una zona helada y acabé haciendo un espectacular aterrizaje forzoso en una pendiente pronunciada. Intenté por todos los medios levantarme, pero no podía. Me había caído y no podía levantarme. Me sentía bien físicamente, pero mi ego estaba un poco lastimado. Así que me aseguré de que mi casco y todo mi equipo estuviera en su lugar para que la gente no me reconociera. Me imaginaba estar ahí con la gente, mientras que la gente me pasaba por un lado, gritando, «Hola, hermano Uchtdorf». Empecé a preguntarme qué haría falta para que me rescatasen. Entonces es cuando llegó mi nieto. Le dije lo que había sucedido, pero no parecía muy interesado en mis explicaciones de por qué no podía levantarme. Me miró a los ojos, extendió la mano, tomó la mía y con un tono firme dijo, «Opa, puedes hacerlo ahora». Al instante me levanté. Aún sigo sin entenderlo. Lo que parecía imposible solo un momento antes, de inmediato se hizo realidad, gracias a que un niño de 12 años me extendió la mano y me dijo, «Puedes hacerlo ahora». Para mí fue una inyección de confianza, entusiasmo y fortaleza. Hermanos, habrá ocasiones en nuestra vida cuando el levantarnos y seguir adelante parezca ser algo que supera nuestra propia capacidad. Ese día, en una ladera cubierta de nieve, aprendí algo. Aunque pensemos que no podemos levantarnos, todavía hay esperanza. Y a veces solo necesitamos a alguien que nos mire a los ojos, nos tome de la mano y diga, «Puedes hacerlo ahora». Quizás pensemos que es más probable que las mujeres tengan sentimientos de ineptitud o desilusión que los hombres, que a ellas les afecta más que a nosotros. Yo no estoy seguro de eso. En mi experiencia, los sentimientos de depresión y fracaso existen. Podemos sentirnos tan agobiados por nuestros fracasos y defectos que podemos comenzar a pensar que nunca podremos tener ningún éxito. Incluso podríamos suponer que debido a que nos hemos caído antes, el caer es nuestro destino. Como dijo un escritor, seguimos avanzando con laboriosidad, barcos contra la corriente, en regresión sin pausa hacia el pasado. He observado a hombres llenos de potencial y gracia desconectarse de la desafiante labor de edificar el reino de Dios, porque habían fallado 1 o 2 veces, quizás 3 o más veces. Eran hombres de gran potencial, que podrían haber sido excepcionales poseedores del sacerdocio de Dios. Pero debido a que tropezaron y se desanimaron, se apartaron de sus responsabilidades del sacerdocio y se dedicaron a actividades más fáciles pero menos meritorias. Por lo tanto, continúan viviendo solo una sombra de la vida que podrían haber vivido, nunca elevándose al potencial que les corresponde por derecho. Como se lamentó el poeta, ellos se encuentran entre las desafortunadas almas que mueren con la mayor parte de su música aún en ellos. A nadie le gusta fracasar. En particular, no nos gusta cuando los demás, especialmente aquellos a quienes amamos, nos vean fracasar. Todos queremos que nos respeten y aprecien. Queremos ser campeones. Pero los mortales no llegamos a ser campeones sin esfuerzo y disciplina, o sin cometer errores. Hermanos, nuestro destino no se determina por el número de veces que tropezamos, sino por el número de veces que nos levantamos. Nos quitamos el polvo y seguimos adelante.
Sabemos que esta vida terrenal es una prueba, pero debido a que nuestro Padre Celestial nos ama con un amor perfecto, Él nos muestra dónde encontrar las respuestas. Él nos ha dado el mapa que nos permite navegar por el terreno incierto y las inesperadas pruebas a las que cada uno de nosotros se enfrenta. Las palabras de los profetas son parte del mapa. Cuando nos desviamos, cuando caemos o nos apartamos de la vía de nuestro Padre Celestial, las palabras de los profetas nos indican cómo volver a levantarnos y regresar a la senda. De todos los principios que enseñaron los profetas durante siglos, uno que se ha recalcado una y otra vez es el esperanzador y reconfortante mensaje de que la humanidad puede arrepentirse, cambiar de rumbo y regresar al verdadero camino del discipulado. Eso no significa que debamos contentarnos con nuestros errores, debilidades o pecados. No. Y hay una diferencia importante entre la tristeza o el pesar por el pecado que conduce al arrepentimiento y el pesar que conduce a la desesperación. El apóstol Pablo enseñó que la tristeza es, según Dios, produce arrepentimiento para salvación, pero la tristeza del mundo produce muerte. La tristeza, según Dios, inspira el cambio y a la esperanza por medio de la expiación. La tristeza del mundo nos desanima, apaga la esperanza y nos persuade a ceder a más tentación. La tristeza, según Dios, conduce a la conversión y a un cambio de corazón. Nos hace odiar el pecado y amar lo bueno. Nos anima a levantarnos y andar en la luz del amor de Cristo. El verdadero arrepentimiento tiene que ver con la transformación, no con la tortura o el tormento. Sí, la lamentación sincera y el verdadero remordimiento por la desobediencia son pasos a menudo dolorosos, pero son pasos importantes en el sagrado proceso del arrepentimiento. Pero cuando la culpa conduce al autodesprecio o no permite que nos volvamos a levantar, impide nuestro arrepentimiento en lugar de promoverlo. Hermanos, hay una mejor manera. Levantémonos y seamos hombres de Dios. Tenemos a un campeón, un Salvador, que anduvo en el valle de sombra de muerte a favor nuestro. Él se entregó a sí mismo en rescate por nuestros pecados. Nadie ha tenido mayor amor que este. Jesucristo, el Cordero sin mancha, que de forma voluntaria se puso sobre el altar del sacrificio y pagó el precio por nuestros pecados hasta el último cuadrante. Tomó sobre sí nuestro sufrimiento, llevó nuestras cargas, nuestras culpas sobre sus hombros. Mis queridos amigos, cuando decidimos venir a Él, cuando tomamos sobre nosotros su nombre y andamos valientemente por la senda del discipulado, entonces, por medio de la expiación, se nos promete no solo la felicidad y la paz en este mundo, sino también vida eterna en el mundo venidero. Cuando cometamos errores, cuando pequemos y caigamos, pensemos en lo que significa arrepentirse de verdad. Significa volver el corazón y la voluntad hacia Dios y abandonar el pecado. El arrepentimiento verdadero y sincero trae consigo la certeza celestial de que podemos hacerlo ahora. Uno de los métodos del adversario para evitar que progresemos es confundirnos acerca de quiénes somos en realidad y lo que realmente deseamos. Queremos pasar tiempo con nuestros hijos, pero también queremos participar en nuestros pasatiempos varoniles favoritos.
We want to lose weight. Queremos bajar de peso, pero también queremos disfrutar de la comida que nos gusta. Queremos ser semejantes a Cristo, pero también queremos decirle lo que pensamos que se merece al que nos cortó el paso en la calle. El propósito de Satanás es tentarnos para que cambiemos las invalorables perlas de verdadera felicidad y los valores eternos por una falsa bisutería barata de plástico que solo es una ilusión y falsificación de la felicidad. Otro método que usa el adversario para disuadirnos de levantarnos es que veamos los mandamientos como cosas que nos han impuesto. Supongo que es parte de la naturaleza humana, el resistirnos a cualquier cosa que en un principio no sea nuestra propia idea. Si vemos el comer de manera sana y el ejercicio solo como algo que el médico espera de nosotros, seguramente fracasaremos. Si vemos esas decisiones como quienes somos y quienes queremos llegar a ser, tendremos mayor probabilidad de mantenernos en rumbo y tener éxito. Si pensamos que la orientación familiar solo es la meta del presidente destaca, tal vez demos menos valor a hacerla. Si la vemos como nuestra meta, algo que nosotros deseamos para ser más como Cristo y ministrar a los demás, no solo cumpliremos con nuestro compromiso, sino que lo haremos de tal manera que realmente bendiga a las familias que visitamos y a la nuestra también. A menudo, somos nosotros los que recibimos ayuda para levantarnos de nuestros amigos o familia. Pero si miramos a nuestro alrededor con ojos observadores y con el corazón deseoso de ayudar, reconoceremos las oportunidades que nos ofrece el Señor para ayudar a otros a levantarse y avanzar hacia un verdadero potencial. Las Escrituras sugieren, y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Es una gran fuente de poder espiritual el vivir una vida de integridad y rectitud, y el mantener nuestra vista en donde queremos estar en las eternidades. Aunque veamos ese destino divino solo con el ojo de la fe, nos ayudará a mantenernos en el rumbo. Cuando nuestra atención se centra principalmente en nuestros éxitos o fracasos diarios, tal vez perdamos nuestro rumbo, nos extraviemos y caigamos. El mantener nuestra mira puesta en metas mayores nos ayudará a ser mejores hijos y hermanos, padres más amables y esposos más amorosos. Incluso aquellos que ponen su corazón en metas divinas tal vez tropiecen de vez en cuando, pero no serán derrotados. Ellos confían en las promesas de Dios y cuentan con ellas. Se volverán a levantar con una radiante esperanza en un Dios justo y la visión inspirada de un gran futuro. Saben que pueden hacerlo ahora. Todos, jóvenes o mayores, han tenido su experiencia personal con las caídas. Caernos es lo que hacemos los mortales. Pero siempre y cuando estemos dispuestos a volver a levantarnos y seguir por la senda de las metas espirituales que Dios nos ha dado, podremos aprender algo del fracaso y llegar a ser mejores y más felices como resultado de ello. Mis queridos amigos y hermanos, habrá momentos en que piensen que no pueden levantarse ni continuar. Por favor, confíen en el Salvador y en su amor. Con fe en el Señor Jesucristo y el poder de la esperanza del Evangelio restaurado, podrán levantarse y continuar. Hermanos, los amamos. Oramos por ustedes. Deberían de escuchar al presidente Monson orar por ustedes. Ya sea un padre joven, un poseedor del sacerdocio o un diácono recién ordenado, estamos pendientes de ustedes. El Señor está pendiente de ustedes. Reconocemos que su senda a veces será difícil, pero les hago esta promesa en el nombre del Señor. Levántense y sigan los pasos de nuestro Redentor y Salvador, y un día mirarán hacia atrás y se sentirán llenos de gratitud eterna por haber decidido confiar en la expiación
y en su poder para levantarlos y darles fuerza. Mis queridos amigos y hermanos, no importa cuántas veces hayan tropezado o caído, levántense. Su destino es glorioso. Permanezcan firmes y anden en la luz del Evangelio restaurado de Jesucristo. Son más fuertes de lo que piensan. Son más fuertes de lo que se imaginan. Pueden hacerlo ahora. De ello testifico en el nombre de Jesucristo, nuestro Maestro. Amén. Como subtítulo: Siempre debo reconocer la mano de Dios en mi vida. Esto es correspondiente a Mormón, capítulo 3, los versículos 3 y 9, los cuales escucharemos a continuación. Y amonesté a este pueblo, pero fue en vano, y no comprendieron que era el Señor el que los había librado, y les había concedido una oportunidad para arrepentirse, y he aquí, endurecieron sus corazones contra el Señor su Dios. Ahora bien, por motivo de esta cosa notable que mi pueblo, los nefitas, habían logrado, empezaron a jactarse de su propia fuerza, y comenzaron a jurar ante los cielos que vengarían la sangre de sus hermanos que habían sido muertos por sus enemigos. El profeta Mormón registró una debilidad que él vio en los nefitas. Ellos no reconocían las formas en que el Señor los había bendecido. El presidente Henry B. Eyring, en aquel entonces primer consejero de la presidencia de la Iglesia, nos ha instado a lo siguiente: les insto a buscar formas de reconocer y recordar la bondad de Dios. Esta noche y mañana por la noche, ruego que oren, mediten y pregunten: ¿me envió Dios algún mensaje que era exclusivamente para mí? ¿Vi su mano bendecir mi vida o la vida de mis hijos? Testifico que Él nos ama y nos bendice más de lo que muchos hemos reconocido. Este es un fragmento del discurso "Oh, recordad, recordad", por el presidente Henry B. Eyring, en aquel entonces segundo consejero de la primera presidencia, pronunciado en la Conferencia General de octubre de 2007. Al leer Mormón capítulo 3, los versículos 3 y 9, que leímos ya en este bloque de lectura, usted podría meditar sobre cómo está reconociendo usted la influencia de Dios en su vida. Medite brevemente. Ahora medite. ¿Qué bendiciones recibe usted cuando reconoce la influencia de Dios en su vida? Medite nuevamente. Ahora medite. ¿Cuáles son las consecuencias de no reconocer la influencia de Dios en su vida? Medite una última vez en este bloque de lectura. Como subtítulo: Jesucristo me espera con los brazos abiertos para recibirme. Esto es correspondiente a Mormón, capítulo 5, los versículos del 8 al 24, y Mormón, capítulo 6, los versículos del 16 al 22. A continuación leeremos Mormón, capítulo 5, los versículos del 8 al 24, que dicen lo siguiente: Y he aquí que yo, Mormón, no deseo atormentar las almas de los hombres, pintándoles tan terrible escena de sangre y mortandad que se presentó ante mis ojos. Pero sabiendo yo que estas cosas ciertamente se darán a conocer, y que toda cosa que está oculta será revelada desde los techos de las casas, y además que el conocimiento de estas cosas debe llegar al resto de este pueblo, y también a los gentiles, que el Señor ha dicho que dispersarán a este pueblo, y lo considerarán como nada entre ellos, escribo por lo tanto un breve compendio, no atreviéndome a dar cuenta completa
de las cosas que he visto, por motivo del mandamiento que he recibido, y también para que no os aflijáis demasiado por la iniquidad de este pueblo. Y ahora bien, he aquí, declaro esto a su posteridad, y también a los gentiles que se preocupan por la casa de Israel, que comprenden y saben de dónde vienen sus bendiciones, porque sé que ellos sentirán pesar por la calamidad de la casa de Israel. Sí, se afligirán por la destrucción de este pueblo, se lamentarán de que este pueblo no se hubiera arrepentido para ser recibido en los brazos de Jesús. Y se escriben estas cosas para el resto de la casa de Jacob, y se escriben de esta manera, porque Dios sabe que la iniquidad no se les manifestará a ellos, y se ocultarán para los propósitos del Señor, a fin de que aparezcan en su debido tiempo. Y este es el mandamiento que he recibido, y he aquí, aparecerán según el mandamiento del Señor, cuando Él, en su sabiduría, lo juzgue prudente. Y he aquí, irán a los incrédulos entre los judíos, e irán con este fin, que sean convencidos de que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, para que el Padre realice por medio de su muy amado, su grande y eterno propósito de restaurar a los judíos, o sea, a toda la casa de Israel, y la tierra de su herencia, que el Señor su Dios les ha dado para el cumplimiento de su convenio. Y también para que la posteridad de este pueblo crea más plenamente su evangelio, el cual irá de los gentiles a ellos, porque este pueblo será dispersado y llegará a ser una gente de color obscuro, inmunda y aborrecible, sobrepujando a la descripción de cuanto se haya visto entre nosotros. Sí, y aun lo que haya habido entre los lamanitas, y esto a causa de su incredulidad y su idolatría. Pues, he aquí, el Espíritu del Señor ya ha dejado de luchar con sus padres, y están sin Cristo y sin Dios en el mundo, y son echados de un lado para otro como paja que se lleva el viento. En un tiempo fueron un pueblo deleitable, y tuvieron a Cristo por pastor suyo. Sí, Dios el Padre los guiaba, mas ahora, he aquí, que Satanás los lleva tal como tamo que se lleva el viento, o como barco que sin velas ni ancla, ni cosa alguna con que dirigirlo es azotado por las olas, y así como la nave son ellos. Y he aquí, el Señor ha reservado sus bendiciones, que ellos pudieron haber recibido en la tierra, para los gentiles que poseerán la tierra. Mas, he aquí, sucederá que los gentiles los perseguirán y esparcirán, y después que hayan sido perseguidos y esparcidos por los gentiles, he aquí, entonces el Señor se acordará del convenio que hizo con Abraham y con toda la casa de Israel. Y el Señor también recordará las oraciones de los justos, las cuales se han dirigido a Él a favor de ellos. Y entonces, oh gentiles, ¿cómo podréis hallaros ante el poder de Dios sin que os arrepintáis y os volváis de vuestros inicuos caminos? ¿No sabéis que estáis en las manos de Dios? ¿No sabéis que Él tiene todo poder y que por su gran mandato la tierra se plegará como un rollo? Por tanto, arrepentíos y humillaos ante Él, no sea que se levante en justicia contra vosotros, no sea que un resto de la posteridad de Jacob vaya entre vosotros como león y os despedace, y no haya nadie para librar. Ahora leeremos en Mormón capítulo 6 los versículos del 16 al 22, que dicen lo siguiente: Y mi alma se partió de angustia a causa de los de mi pueblo que habían muerto, y exclamé: Oh bello pueblo, ¿cómo pudisteis apartaros de las vías del Señor? Oh bello pueblo, ¿cómo pudisteis rechazar a ese Jesús que esperaba con los brazos abiertos para recibiros? He aquí, si no hubieseis hecho esto, no habréis caído. Mas he aquí, habéis caído, y lloro vuestra pérdida. Oh bellos hijos e hijas, vosotros, padres y madres, vosotros esposos y esposas, pueblo bello, ¿cómo pudisteis haber caído? Pero he aquí, habéis desaparecido,
y mi dolor no puede haceros volver. Y pronto viene el día en que vuestra parte mortal se revestirá de inmortalidad, y estos cuerpos que hoy se descomponen en corrupción, pronto se transformarán en incorruptibles, y entonces tendréis que presentaros ante el tribunal de Cristo, para ser juzgados según vuestras obras. Y si tal fuere que sois justos, entonces benditos sois con vuestros padres que os han precedido. Oh, si os hubieseis arrepentido antes que cayera sobre vosotros esta grande destrucción. Mas he aquí, habéis desaparecido, y el Padre, sí, el Padre eterno del cielo, conoce vuestro estado, y Él obra con vosotros de acuerdo con su justicia y misericordia. Los nefitas rechazaron las enseñanzas de Mormón, pero él tenía esperanzas en que su registro iba a ejercer una influencia en usted. Conforme lea Mormón, capítulo 5, los versículos del 8 al 24, y el capítulo 6, los versículos del 16 al 22, que se leyeron anteriormente en este bloque de lectura, medite a continuación. ¿Qué aprende usted de estos versículos acerca de las consecuencias del pecado? Medite brevemente. Ahora medite. ¿Qué aprende usted de estos pasajes en cuanto a lo que sienten el Padre Celestial y Jesucristo por usted, incluso cuando peca? Medite brevemente. Ahora medite. ¿De qué maneras ha sentido usted que Jesucristo se acerca a usted con los brazos abiertos? Medite nuevamente. Para finalizar, medite en lo siguiente. ¿Qué se siente usted inspirado a hacer como resultado de esta meditación? Medite una última vez en este bloque de lectura. Con esto concluye Ven Sígueme 2020 para uso individual y familiar. Capítulo 42. Mormón. Capítulos del 1 al 6. Lección asignada del 26 de octubre al 1 de noviembre de 2020. Titulado Si tan solo pudiera persuadiros a todos a que os arrepintieseis.